compañeras, compañeros, compañeras, qué gusto tenerlos y tenerlas aquí en esta penúltima sesión de las jornadas de debate Marxismo 2024 por un futuro comunista. Esta es una iniciativa que surgió de la Asamblea de Intelectuales Socialistas de Argentina, que estuvimos intentando organizar a nivel internacional. Se realizaron de manera simultánea en Chile, en Brasil, en el Estado español y aquí en México. Y bueno, por fin hemos llegado a esta mesa, que es una de las que más expectativa generó en estas jornadas. Tengo el gusto de que nos acompañen el día de hoy. Por un lado, va a estar conectada telefónicamente Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar. Nos acompañan aquí en la mesa Márgara Millán, Celela Aldana y Jos Espinosa. Mi nombre es Yara Villaseñor y voy a estar moderando esta mesa. Para dar inicio, entonces, si nos escuchas bien, Tere, ¿todo bien? ¿Perfecto? ¿Sí? Tere, ¿nos escuchas desde el micrófono? Perfecto, no te preocupes, Tere. Solamente para darte la posibilidad a ti de que intervengas en primer lugar, solo voy a dar una breve semblanza para que conozcan todas y todos quién es Tere. Ella es socióloga, filósofa de la ciencia y feminista, es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM, estudió un postdoctorado en filosofía feminista de la ciencia en Italia. Es profesora hace ya varios años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es participante del programa de análisis semanal La Mesa Roja, que organiza Pie de Página. Te agradecemos mucho que puedas estar con nosotros y nosotras hoy aquí, Tere. Y si quieres empezamos contigo para que después nos vayamos de corrido con las compañeras que nos acompañan en presencial. Por el inconveniente tecnológico. Bueno, creo que el tema que nos convoca es el tema. Creo que no soy muy objetiva al respecto porque es a lo que me dedico desde hace un buen tiempo, de movimiento feminista y lo que las ciencias sociales pueden hacer, mirando lo que quizás ya habíamos visitado muchas veces, pero haciéndolo desde la perspectiva del feminismo. Entonces no soy muy objetiva, pero sí considero que el movimiento feminista es el movimiento en el sentido de lo que ustedes pensaron articular esta mesa, juntando la idea de anticapitalismo horizonte. Creo que el feminismo es al mismo tiempo el movimiento que es más capaz de dibujar horizontes del futuro a los cuales empujar con la acción colectiva, y al mismo tiempo es el movimiento al que más fácil le resulta hoy en día, después de el que podríamos definir como el equilibrio de la apuesta proletaria anticapitalista. El feminismo es el movimiento que ha puesto a poner el anticapitalismo en el centro del debate, revitalizando así la posibilidad de pensar horizontes anticapitalistas emancipatorios desde otros movimientos. Y lo digo porque el feminismo que hoy tenemos, el feminismo que hoy siembra las calles, pero que también siembra la academia, que también siembra las universidades, y que incluso siembra al propio feminismo, porque cada vez que el feminismo tiene vertientes que se empiezan a hacer funcionales al sistema que nos oprime, el propio feminismo interpela. Hoy lo estamos viendo de una manera como muy patente en términos de la crítica que desde el movimiento feminista se puede hacer a el beneplácito despolitizador que puede existir por el arribo de una mujer presidenta y de las conquistas formales que el terreno
la política institucional se han conseguido, ¿no? Entonces, me parece que el feminismo es hoy en día un movimiento que interpela al desafío de la política, que lo interpela de una conciencia muy clara anticapitalista. El feminismo no parta del diagnóstico de que el sistema que nos oprime en última instancia es un sistema que posibilita materialmente la marginación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, ¿no? No estamos hablando solo de un sistema al lado de las conquistas formales, sino que eso tiene muy claro que estamos ante un sistema que fundamenta materialmente las bases de la opresión de la mujer y por lo tanto un programa. Tere, ¿nos escuchas? Sí. Es el movimiento más conscientemente anticapitalista en el sentido de que no lo podemos pensar sin criticar las bases del sistema de reproducción material. Esto el primer feminismo no liberal que podemos rastrear allá por finales de los siglos XIX, principios del siglo. Tere, te nos estás yendo, ¿nos escuchas? Tere. No, ¿verdad? Hola, hola, Tere. Se nos acaba de ir la conexión. Amiga, ayúdame con tu celular, por favor. Vamos a ver si logramos enlazarla de nuevo para que retome esta última idea que nos estaba contando Tere. A ver si lo logramos. Tere, te nos fuiste un segundo, ¿nos escuchas bien ahí? Perfecto, como que está fallando un poco la señal, pero te escuchamos hasta, bueno, no puede haber un feminismo que no critique las bases de este sistema de reproducción económica, política. Adentrar el sistema de privilegios implicado en la sociedad. No, pero hubo feminismo más. No lo vamos a lograr. Tere, ¿nos escuchas? Otra vez te perdimos. Bueno, se nos volvió a desconectar la llamada. Vamos a ver si logramos que Tere llegue a su destino para que tenga mejores condiciones para conectarse y poder participar de este debate. Si quieren, entonces, pues pasamos con la modalidad presencial que nunca falla. Y voy a dar entonces palabra a la querida Selene Aldana. Ella es socióloga, feminista, doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesora de esta facultad, tanto en la carrera de Sociología como en la maestría de Trabajo Social hace ya más de 10 años. Coordina también el proyecto de contraintervención educativa, la participación femenina en la sociología, y si la han seguido, seguro han podido conocer ya el fanzine del que es coautora, Las Marxistas Recargadas. Así que démosle un fuerte abrazo a Selene. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las compas que han estado involucradas en la organización de estas jornadas, que han tenido muchísima resonancia. Gracias por organizar estos espacios, y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar acá, quienes están conectados y vean también la grabación después.
Bueno, yo por inseguridad y para aprovechar mejor mis tiempos y todo, pues voy a leer, ¿no? Bueno, yo le titulé a mi intervención Los peligros de ponernos la camiseta de la primera presidenta de México. Bueno, ahí va. Me parece que resulta fundamental hacer una crítica desde la izquierda al fenómeno discursivo y mediático de la primera presidenta. Sé que estas críticas ya se han vertido hasta en creativos memes. Yo lo que quiero hacer en mi intervención es puntualizar qué nos pueden aportar los insumos del feminismo marxista clásico para entender este fenómeno. Supongo que por el temor a la funa, quiero empezar advirtiendo que lo que diré de ninguna manera es un discurso anti-Sheinbaum. No tengo nada contra ella en particular, sino únicamente contra los espejismos de un Estado capitalista de izquierda que puede pretender instrumentalizar a los movimientos feministas. Identifico 3 peligros en el fenómeno discursivo y mediático de la primera presidenta. 1. El peligro de dar por bueno el universal burgués. ¿Qué dirían pensadoras marxistas clásicas como Eleanor Marx, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo o Alexandra Kollontai sobre el fenómeno de la primera presidenta de México? Yo creo que quizá les brincaría el ojo de escuchar que con Claudia Sheinbaum todas llegamos. Nuestras queridas marxistas precisamente nos han enseñado que ese todas no existe. De entrada, Alexandra Kollontai afirma que antes de que existiera la propiedad privada, ni siquiera había grandes diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Ella señala que muchos de los rasgos tan característicos de la mujer, como los pechos muy desarrollados, la figura esbelta, las formas redondeadas y los músculos débiles, se desarrollaron hasta el momento histórico en que se le relegó a ser reproductora de la especie. Acá hay entonces elementos para desesencializar, desnaturalizar e historizar la noción de mujer y su separación respecto de la categoría de hombre. Si la categoría de mujer no es una realidad simplemente dada por la naturaleza, sino una construcción histórica, política y económica, entonces queda abierto el terreno para desmentir que todas las mujeres compartimos características objetivas e intereses comunes, que es precisamente lo que desmiente Clara Zetkin en su brillante discurso Separación Tajante de 1894. Zetkin afirma que aun cuando en el sistema capitalista las mujeres de todos los estratos padecen de alguna forma de opresión, las condiciones de vida de las mujeres de distintas clases son bien distintas, por lo que no comparten intereses que las puedan hermanar en una lucha compartida. Señala ella que la opresión de las mujeres de las clases altas consistía en depender de los hombres para poder disponer de la riqueza propia de su clase, por lo que cuando ellas se enredaban en procesos de lucha era para asegurar su acceso a la riqueza. Las dificultades para las mujeres de clase media, señala Zetkin, consistían en el riesgo de ser arrojadas a trabajos cada vez más precarizados e insatisfactorios a causa del voraz capitalismo. Así que ellas solían luchar por la igualdad económica frente a los hombres de su clase, poniendo en el centro la exigencia de su derecho a estudiar y a trabajar en empleos bien pagados. Para las mujeres de las clases bajas, la mayoría, nos dice Zetkin, la opresión consistía en la explotación rapaz, así que sus luchas eran por la igualdad salarial, reducción de la jornada laboral, libertad de asociación, estancias para hijes de trabajadoras, derechos sexuales y reproductivos. Pero sobre todo, su lucha era por lo que llamaban una solución completa, y esta era la destrucción revolucionaria del capitalismo, por entender que solo fuera de él podrían ser verdaderamente libres. Así que la separación tajante, la imposibilidad de que exista un todas indiferenciado, está en que por sus condiciones objetivas de existencia, hay mujeres que aspiran a participar de los supuestos beneficios del capitalismo y otras que lo que deseamos es acabar con el capitalismo.
Así como Karl Marx mostró que los teóricos contractualistas hacen pasar a sus intereses específicos de clase como el interés general de la humanidad y como la voluntad general, Clara Zetkin nos da elementos para entender que el discurso de que todas llegamos parte del supuesto de una mujer universal, que es la mujer burguesa. Esto es, la noción de la mujer universal es un producto más de la modernidad colonial capitalista que universaliza la condición de las mujeres de los sectores acomodados como si existiera una condición general de la mujer libre de contexto. Pregunto, cuando Margaret Thatcher llegó al poder, ¿ganaron poder o mejoraron sus condiciones de vida las mujeres inglesas de clase trabajadora? Con la llegada de una presidenta indígena al Perú, ¿las mujeres indígenas están ganando? Bien sabemos que no, ¿no? Pensemos en el fenómeno de Perú que hasta le dicen, en lugar de digna Boluarte, digna Balearte, ¿no? Porque ha resultado pues toda una represora fascista, ¿no? Es únicamente desde un enfoque mujerista que se reconoce cierta esencia femenina superior, homogeneizante y hermanadora entre todas aquellas personas a quienes al nacer se asignó el sexo femenino. Segundo peligro. El peligro de ceder ante el canto de la sirena de las vías institucionales. Este es el peligro de quedarnos en una posición supuestamente feminista que se contente con tener a una mujer al mando, sin cuestionar la estructura de mando misma. El peligro de contentarnos con una posición que se autonombra de izquierda, pero sin ser antisistémica ni anticapitalista. Como Clara Zetkin señalaba, el movimiento de mujeres obreras no podía aliarse con las feministas burguesas porque la posición de estas últimas no era anticapitalista, sino que la exigencia parecía ser que se les abriera un huequito en el sistema capitalista sin necesidad de contravenir toda la explotación que esto implica. Por acá hay unos poquitos asientos, ¿eh? Ay, perdón. Los riesgos de esto, creo, se pueden entender recuperando reflexiones de la feminista boliviana María Galindo, quien afirma que el neoliberalismo somete a las luchas sociales ya no prohibiendo su enunciación, sino imponiéndola a través de lo que ella llama un guión oficial, que las convierte en minorías repentinas y les asigna un discurso de derechos, anulándoles por medio de un universal hegemónico. El guión oficial, dice ella, el guión oficial es un discurso en el que se pierde la perspectiva de choque contra el orden establecido. El neoliberalismo coopta las luchas sociales ordenándolas en filas y prioridades, llevando a la pérdida de la perspectiva subversiva. María Galindo afirma, el guión oficial del movimiento gay es el matrimonio, el de los indígenas es la reivindicación de los usos y costumbres, el de las mujeres es el acceso al poder masculino, y así sucesivamente. Esta agenda, dice ella, es suicida, porque despolitiza la lucha de cualquier sujeto político y lo convierte en un sector que será beneficiario de un sistema hegemónico e interlocutor del Estado por la fuerza, integrándolo al juego de demanda-concesión. Se tratan de agendas domesticadoras de las luchas, inocuas, retóricas, desideologizadas, dice ella, agendas recortadas a la medida de los intereses de un gobierno determinado, agendas abiertas, porque pueden ser recortadas, reducidas o simplificadas por cualquier ente gubernamental o institucional a la medida de las necesidades coyunturales del poderoso, mutilando el poder transformador y la fuerza subversiva de las luchas sociales. El guión oficial para las luchas de las mujeres sería quizá lo que en el libro Feminismo para el 99% llaman feminismo corporativo, según el cual el verdadero camino a la equidad de género consiste en la igualdad de oportunidades en la dominación, en que la explotación y la opresión se repartan equitativamente dentro de la clase dirigente entre hombres y mujeres. Su propuesta es ir adelante, escalar, trepar, alcanzar el empoderamiento femenino para romper el techo de cristal. Esta visión desestima la creciente desconexión entre el ascenso a cargos altos de mujeres de élite
y la mejora en las vidas de la amplia mayoría. De este modo, el guión oficial para las luchas de las mujeres sería, como estamos viendo, participar del poder del sistema capitalista. Y la apoteosis entonces sería hacernos presidentas de un corporativo o bien hasta de un país. Visto así, por sí mismo, el que sea una mujer quien ocupa la máxima jerarquía en el gobierno, quizá no resulte realmente subversivo ni incómodo para el sistema moderno colonial capitalista. Pero sí puede representar el riesgo de que desmovilice algunas de las militancias feministas por apostarle demasiado a las vías institucionales. En efecto, a lo largo de los últimos... Pasen, compañeros, con confianza, sin pena, por eso es esto. Ay, qué emocionante ver a tantas personas que quieren pensar un mundo anticapitalista. En efecto, a lo largo de los últimos años, me ha tocado ver estudiantes y compas con un perfil muy crítico integrarse a puestos de gobierno o a programas institucionales de la 4T como los pilares, por necesidad, claro, y siendo absorbidos por las lógicas institucionales a costa de sus propios principios y a veces incluso con sentimientos de culpa. Tercer peligro. El peligro de que el discurso triunfal de la primera presidenta lleve a que no nos opongamos al militarismo y al extractivismo actuales, los cuales desde una perspectiva anticapitalista resultan absolutamente inaceptables. En este punto es la querida Rosa Luxemburgo quien nos ayuda a entender el vínculo entre capitalismo y militarismo. En su texto El voto femenino y la lucha de clases, plantea que el militarismo forma parte de las instituciones tradicionales de la dominación de clase, por lo que dice ella, ninguna mujer obrera con cabeza puede dejar de ser su enemiga mortal. En su célebre libro La acumulación del capital, Rosa Luxemburgo afirma, el militarismo ejerce en la historia del capital una función perfectamente determinada. Acompaña los pasos de la acumulación en todas sus fases históricas. En el periodo de la llamada acumulación originaria, el militarismo desempeña un papel en la conquista del Nuevo Mundo y de la India. Más tarde, en la conquista de las colonias modernas, participa el militarismo en la destrucción de las sociedades primitivas, en la apropiación de los medios de producción, en la imposición forzosa del comercio de mercancías en países cuya estructura social es un obstáculo para la economía de mercado. Vean cómo lo frasea Rosa. En la proletarización violenta de los indígenas, en la implantación forzosa de ferrocarriles en países atrasados y en la ejecución de los créditos del capital europeo. El militarismo es también, en lo puramente económico, dice ella, un campo de acumulación. Cuanto más violentamente se lleve a cabo el militarismo y cuanto más se empeoren las condiciones de vida de las capas trabajadoras, más se hará necesaria la rebelión de la clase obrera internacional contra la dominación capitalista. Cierra cita. Frente al desarrollismo de izquierda, podemos oponer la posición biocéntrica, no antropocéntrica, de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que esto es, creo que lo que más me gusta de Rosa, ¿no? Romper con ese antropocentrismo que pone en el centro al humano, ella pone en el centro a la vida, y la vida no solo está en el humano. En una hermosa y célebre carta que escribe Rosa desde la cárcel, ella se identifica a sí misma con un búfalo maltratado como bestia de cargo, junto con el cual ella llora, ¿no? Que quizá hay quienes ya conocen esa carta, que es muy famosa, escribe esta carta desde la cárcel, donde ella presencia, estando en la cárcel, cómo maltratan a un búfalo, un conjunto de búfalos, pero vean un particular que dice que se le salen las lágrimas al búfalo, y que ella llora con el búfalo. En esa carta reconoce los intereses objetivos que ella comparte con el búfalo por entender que los animales explotados y las clases trabajadoras son víctimas del mismo sistema de explotación capitalista y colonial.
La revolucionaria polaca reconoce a la naturaleza como ente viva y sintiente con derechos, pero oprimida por el capitalismo. Como afirma Hernán Ubiña, esto la convierte en una de las primeras marxistas que reconoce la importancia de la defensa de la madre tierra y de los animales como consustancial a la lucha anticapitalista. La alienación hace que perdamos de vista que las personas de la clase trabajadora compartimos una condición objetiva con la madre tierra, con la selva, con el manglar, ser entes oprimidas por el mismo sistema capitalista, y con ello compartimos intereses con ella, el buen vivir. Tras estas reflexiones me pregunto, entonces, ¿qué entiende la 4T por izquierda? ¿En este país ser de izquierda ya se redujo nomás a no ser panista? ¿Cómo es eso de una izquierda capitalista o de un capitalismo feminista? Y entonces, después de estos tres peligros, ¿no?, que identifico, ¿cuál es el horizonte emancipatorio?, ¿no?, la segunda parte del título de la mesa. Pues yo creo que ese horizonte no puede venir desde el propio Estado capitalista. Como dice la rapera argentina Sara Eve, lo que viene de arriba seguro se pudrirá. Una vez más, es Rosa Luxemburgo quien nos ayuda a romper con la izquierda partidocéntrica. Recordemos que si bien ella formó parte del Partido Socialdemócrata alemán, siempre estuvo en abierta tensión con su dirigencia, hasta que se salió del partido. Llamó la atención sobre los riesgos de la idolatría por los partidos, apostando por la organización de las masas y por la rebelión popular en las calles como antídoto frente al reformismo. El horizonte no está en quién ocupe la presidencia. El horizonte está en las luchas sociales que no se dejan cooptar por ningún partido político, se llame de derecha o de izquierda. El horizonte está en el asediado EZLN, en las mujeres buscadoras, en las organizaciones defensoras de los territorios, en la Organización Popular Francisco Villa Independiente, en la huelga feminista del 9M, en las redes de apoyo a Palestina, en las juventudes universitarias que quieren aprender de marxismo. El horizonte somos nosotros, no ellos o ellas que están allá arriba tan lejos. Porque como lo dijo hace más de 100 años Rosa Luxemburgo, no dependemos de la justicia de la clase dominante, sino solo del poder revolucionario de las masas obreras. Muchas gracias. Muchas gracias, Selene, por estas palabras tan poderosas. Estoy súper conmovida también de pensar no solo en lo que se puede construir aquí, sino en este hilo rojo de continuidad, ¿no? Desde que Luxemburgo veía y hablaba con los pájaros y pensaba en un mundo donde todas las formas de vida pudieran ser libres de la explotación y de la opresión. Así que muchas gracias. Tenemos ya a Tere en un lugar apto para soportar estas indolencias de la tecnología, entonces vamos a volver, Tere, solo por la hora, si pudieras, entonces, no sé si va a ser posible retomar la idea en la que estabas, pero bueno, acotar un poco a unos 10-15 minutitos tu intervención para que podamos escucharte con toda nuestra atención. Buenísimo. Sí, una disculpa, pero creo que ya se valora. Bueno, voy a intentar empezar a jugar con el título que le pusieron Horizontes Emancipatorios. Y creo que siempre que uno piensa en horizontes emancipatorios, en horizontes verdaderamente emancipatorios, no de reajustes formales del sistema que oprime, tiene que pensar en dos cosas. En la necesidad de identificar claramente al sistema contra el que se lucha, cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, de reproducción, y muy importantemente, de ahí el mandato analítico del marxismo es clave, sus contradicciones. Y por otro lado, no puedes solo pensar el sistema, y por otro lado tienes que pensar al sujeto emancipado, ¿no? El sistema contra el que se está luchando, del que nos queremos emancipar, y por otro lado el sujeto que sería protagonista de esa emancipación o de esa práctica emancipatoria.
Entonces, en ese cruce es cuando yo les decía que me parece que no creo exagerar cuando digo que el feminismo es hoy día el movimiento que más claro tiene las dos cosas. Uno ha logrado identificar de una manera incluso más precisa que el marxismo clásico cuál es el sistema de opresión contra el cual hay que luchar, y no solo por qué más precisa que el marxismo clásico, porque logró entender el soporte material en el que descansa la reproducción del capital tal como la pensó Marx, ¿no? Es decir, ese soporte material de la reproducción de la vida, soporte material que descansa en última instancia en una relación de extracción extrema de valor, del valor producido por el trabajo no pago de reproducción, es decir, por las labores no pagas de cuidado, como las llamamos hoy en día, ¿no? Pero que estaban teorizadas desde los primeros atisbos del feminismo marxista, allá por Rosa, a quien estaban ahorita citando en su vertiente más de cuidado de la vida, ¿no? Y de atención por la vida en general. Entonces, el feminismo no solo ha tenido una capacidad teórica muy profunda, muy potente, de identificar los mecanismos básicos en los que descansa en última instancia la posibilidad de reproducción del sistema que nos oprime y por lo tanto sus contradicciones. ¿Por qué digo contradicciones? Porque se identifica claramente que el soporte material del sistema de producción capitalista está en una relación injusta de extracción de un gran caudal de valor de producto del trabajo no pago, ¿no? Y entonces el feminismo tiene muy claro teóricamente cuáles son, digamos, las contradicciones más importantes del sistema, en una manera que nos hace recordar al clásico de Marx y Engels en aquellas épocas en donde se decía que el capitalismo no solo genera contradicciones, sino que sobre todo en la más honda de ellas genera el sujeto que ha de derrocarlo en última instancia, ¿no? Creo que el feminismo desde muy al principio, el feminismo no funcionalizable para el sistema, el feminismo no burgués, el feminismo no liberal, supo identificar de manera muy precisa algo que el marxismo clásico no identificó, que tenía que ver con esta contradicción entre quienes entran formalmente a las relaciones asalariadas y por lo tanto capitalistas de producción y quienes son las víctimas de las víctimas del sistema, porque ni siquiera alcanzan a llegar a las relaciones capitalistas asalariadas de producción y sin embargo mantienen en sus hombros al sistema completo con este caudal enorme de trabajo no pago. Eso por un lado. Y por otro lado, ha sido como muy claro y muy profunda la discusión del feminismo, que no ha sido tan claro en otras tradiciones del pensamiento crítico acerca, y ha sido además una discusión muy problemática, para nada ha sido fácil, hoy día todavía genera tensiones, acerca de quién es el sujeto. Ya vimos cuáles son las contradicciones, y el punto es que esas contradicciones en última instancia pondrían al sujeto emancipador como la víctima de esas contradicciones, ¿no? Y si en la ecuación clásica la contradicción era la contradicción trabajo-capital, por lo tanto, pues quien quedaba del lado del trabajo asalariado era el sujeto emancipador por excelencia, ¿no? Es decir, el proletariado. En el caso del diagnóstico feminista, las cosas no son tan claras, ¿no? Porque no está tan claro que solo las mujeres, o por lo menos una concepción mecánica de qué es ser mujer, ¿no? Como me hubiera contestado Simone de Beauvoir, si hubiera teorizado después del feminismo radical, no queda tan claro que una concepción mecánica de qué es ser mujer sea el que caiga del lado del sujeto oprimido y por lo tanto la víctima de las contradicciones y por lo tanto el sujeto emancipador toda vez que cobre conciencia de sus propios intereses, ¿no? Eso no ha estado tan claro y por lo tanto la discusión acerca de quién es el sujeto político del feminismo o quién es el sujeto político emancipador que parte del diagnóstico, no necesariamente el feminismo, sino que parte del diagnóstico profundo al que el feminismo ha logrado arribar en términos de detectar
la base material sobre la que se soporta ya después la reproducción básica del sistema capitalista, pues quién es el sujeto político de esa emancipación ha sido y es todavía una de las discusiones más importantes. ¿Y por qué ha sido una discusión muy tensa, muy compleja, muy rica y con mucha capacidad politizadora? Pues porque se ha cruzado de manera muy fértil con la conciencia de las relaciones de racialización como partícipes también de los mecanismos de reproducción del capital, ¿no? Y por otro lado, el propio mecanismo de extracción de ganancia que descansa en la división entre propietarios de medios de producción y personas desposeídas. Entonces ahí ya tenemos los tres grandes derroteros en los que a los que llegó, o de los que tomó conciencia el feminismo interseccional, ¿no? Es decir, sí hay una contradicción que victimiza a quienes son o quienes soportan en sus hombros y en sus espaldas la reproducción de la vida, que en muchas teorías esto se ha hecho sinónimo a lo que podemos llamar mujeres, ¿no? Pero no necesariamente son sinónimos, pero a quienes soportan sin salario la reproducción de la vida. Por otro lado, la conciencia de que los mecanismos de reproducción capitalista también tienen un soporte en las relaciones de racialización de las que se ha servido el capital para extralimitar mecanismos de extracción de ganancia en momentos cruciales. La esclavitud es quizás el momento más crucial de largo aliento, pero en realidad los procesos de racialización siguen acompañando los procesos de extracción de capital. Por ejemplo, todos los procesos de transferencia de valor de trabajo precarizado migrante en el norte global, pues en realidad siguen teniendo exactamente el mismo esquema, donde procesos de racialización ayudan a la acumulación de ganancia a extralimitar los procesos de enajenación o de la alienación, ¿no? Y por otro lado, pues la forma absolutamente clásica de la clase, ¿no? Es decir, propietarios y desposeídos, propietarios de medios de producción y desposeídos. Entonces, el sujeto político del feminismo muy rápidamente cobró conciencia de que no hay una forma fácil de decir, aquí está la frontera, que atravesándola estás de lado, esa frontera que la pequeña burguesía atravesaba masivamente, ¿no? Atravesando la frontera de la desposesión, estás del lado de los oprimidos y por lo tanto puedes participar en procesos de subjetivación política que te hacen devenir sujeto emancipador, ¿no? El feminismo tiene claro que no, porque tiene claro que el sistema no es tan binario en sus mecanismos de opresión y sus mecanismos de victimización que parten de sus contradicciones. Y por si esto fuera poco, además el feminismo cobró conciencia de que esa división sexual del trabajo, que soporta materialmente el edificio entero, como diría Rita Segato, en esta pirámide invertida en la que las mujeres cargamos todo el peso de la estructura del capital, el feminismo ha tomado conciencia de que ese contrato, ese pacto no firmado de la división social del trabajo que garantiza esa extracción masiva del valor de lo que producimos cuando reproducimos la vida, se ha dado cuenta que eso no es solo un sistema patriarcal de división del trabajo, sino que además es un sistema de heterosexualidad forzada que garantiza que la división sexual del trabajo sea lo mismo. Y eso encuentra el feminismo con otro de los grandísimos movimientos de los cuales la extrema derecha es una reacción en el día a día la extrema derecha no la podemos entender sino como reacción al levantamiento de las mujeres y el levantamiento de la diversidad sexogenérica. Ese es el otro gran movimiento, ¿no? La diversidad sexogenérica ha interpelado al sistema opresor en el mismo sentido en el que lo han hecho las mujeres conscientes del lugar que el sistema nos da en la reproducción de la vida. ¿Por qué? Porque no estamos solo ante un pacto de división sexual de trabajo, sino que estamos ante un sistema heteronormativo, heteropatriarcal,
en el que la norma obligatoria sobre la sexualidad forma parte, y sobre todo, y por lo tanto sobre la identidad genérica, forma parte de los mecanismos que garantizan la división sexual del trabajo, que garantiza esta grandísima masa de trabajo enajenado, de trabajo no pago, que garantiza la existencia de clase trabajadora, que garantiza el motor o el rotor fundamental del sistema capitalista, que es la relación trabajo-capital, ¿no? Entonces, me parece pues que la historia que hizo a la teoría y al movimiento feminista llegar a la conciencia interseccional, que no es necesariamente una teoría, sino es una autoconciencia del feminismo, es un resultado de los debates y de las interpretaciones externas del feminismo. Es un movimiento que lo llevó a cobrar conciencia interseccional y por lo tanto a complejizar la discusión acerca del sujeto político del feminismo como respuesta a la complejidad de los mecanismos del sistema opresor. El feminismo ahora nos pone, más recientemente, ahora nos pone la necesidad, y el feminismo ha logrado hacerlo, a crecer el sujeto político del feminismo hacia las víctimas del sistema heteropatriarcal que, normando la forma en cómo amamos, en cómo devenimos familia, en cómo devenimos núcleos sexoafectivos, en realidad lo que está haciendo es soportar materialmente el sistema de acumulación de ganancia, ¿no? Entonces creo que con esto podría quedarme, ¿no? Cuando yo me invitaron muy amablemente a esta mesa y pensar en esta idea de los horizontes emancipatorios y el papel del feminismo capitalista, anticapitalista en la imaginación de horizontes emancipatorios hoy, pues creo y reitero y cierro por la idea con la que intentaba abrir hace rato, que no tenía suficiente conexión, cierro diciendo que me parece que hoy en día el horizonte emancipatorio anticapitalista más potente sí es el que estamos aportando las mujeres, lo que estamos aportando las personas que hemos hecho de la pelea contra el sistema heteropatriarcal desde nuestro lugar en la reproducción de la vida, o bien desde nuestro lugar en nuestras formas de amar y de ser en el mundo, una lucha política contra la reproducción del status quo que mantiene a las grandes mayorías organizadas en un momento en el cual además el sistema ha extrapolado a un nivel sus mecanismos extractivos en los que ya está tocando con pared, incluso con la posibilidad de la vida, ¿no? Entonces creo que la importancia del feminismo como sujeto emancipatorio hoy por hoy es de vida o muerte, en el sentido en que tenemos que creernos que somos brazo de los horizontes emancipatorios, de la capacidad humana de acercarse a horizontes emancipatorios. Creo que nos lo tenemos que tomar en serio, y tomárnoslo en serio es hacerlo antisistémicamente, antagonistamente, sin sectarismos y con mucha creatividad política para afrontar esta enorme responsabilidad que nos pone un capitalismo absolutamente depredador y apocalíptico. Y creo que ahí la podría dejar. Muchas gracias, Tere, por retomar esta enorme potencia que tiene el movimiento feminista y también las disidencias sexogenéricas que por supuesto somos parte de esta lucha contra el sistema. Y pues le doy paso a Marga Millán también. Ella es socióloga y antropóloga social, profesora al mismo tiempo, ya hace muchos años, por ahí se dice una de las profesoras, de las primeras profesoras que tuvo la facultad. Y bueno, ella también trabaja temas de crítica a la modernidad, de género, sobre movimientos sociales, es parte de la colectiva Llegó la Hora de los Pueblos y de la red de feminismos decoloniales, y también te agradecemos mucho por estar aquí con nosotras y nosotros. Marga, adelante. Muchas gracias. Y bueno, igual que Selene, qué emoción estar aquí en un evento sobre, imaginémonos, el comunismo, una frase y una idea que ha sido relegada, ¿no?, durante mucho tiempo, al igual que hablar del capitalismo, ¿no? A lo mejor para ustedes, generaciones jóvenes, esta ya es la mera onda, pero yo puedo recordar hace 20 años
hablar de anticapitalismo, por ejemplo, en mi facultad, era hacer ideología y no ciencia, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos en esta tesitura. Y bueno, ya mis compañeras pues dijeron básicamente muchas de las cosas que hay que decir. Yo voy a hacer, digamos, un desplazamiento temático en el sentido de pensar, digamos, en primer lugar, que el feminismo no es uno, sino que son muchos. Entonces hay que pluralizar esa, digamos, esa enunciación, y que además de feminismos tenemos una noción que a mí me parece súper importante, aportada por las mujeres zapatistas, que es las mujeres que luchan, ¿no? Y yo pienso que esos dos movimientos convergen en el momento contemporáneo en México. Pues Selene ha hecho digamos, un análisis excelente de lo que es y no es tener una primera mujer presidenta, y justamente en lo que no es está esto, la lucha de las mujeres y los feminismos, ¿no? Y creo que también deberíamos de pensar que los feminismos se han desbordado, ¿no? Pienso mucho en esta noción de Silvia Gil del desborde del feminismo, ¿no? El feminismo ha sido acotado como la lucha de las mujeres por lograr su igualdad, ¿no? Pero hace mucho tiempo que los feminismos no son eso, ¿no? Ese desborde del feminismo es también el desborde de su sujeto. ¿Quiénes son los sujetos de ese feminismo desbordado, que además también se enuncia como las mujeres que luchan? Y ese sujeto ya lo sabíamos desde un inicio, que las mujeres no éramos un colectivo unívoco, sino que teníamos que construir una comunidad, pero ahora es muchísimo más evidente que ese sujeto es polimorfo, tiene varios centros. Tere hablaba de materialidad, ¿no? De la lucha, tiene varias materialidades, y lo que creo lo hace muy, muy singular es la idea de que es un sujeto que puede tener todos estos sujetos en diálogo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo hablo del desborde del feminismo en México, porque se puede hablar también en general, pero en México mi hilo conductor es las violencias que atraviesan a la vida de las mujeres, que son violencias muy distintas según la clase social, según la pertenencia cultural, según dónde se viva. Esas violencias, o la violencia, digamos, pues que hoy es una violencia que no podemos dejar de mencionar en relación al feminicidio y a la desaparición. Entonces, todas esas violencias, desgraciadamente o desdichadamente, forman esa materialidad a través de la cual un sujeto con muchas posicionalidades encuentra un terreno común: las violencias que vivimos las mujeres en todos lados, que son distintas, pero que nos atraviesan por el hecho de ser mujer. Las zapatistas dicen, como mujeres que somos, pues entonces nos organizamos, ¿no? Entonces, esos epicentros hoy en México, para mí, estarían en las madres buscadoras, que sin duda han sido un referente, no solo de ahorita, a partir de la guerra contra el narco y la nueva, digamos, forma de la desaparición en México, sino desde los años 60, 70, con la desaparición política, ¿no? Y doña Rosario Ibarra y la primera lucha por estos hijos e hijas que fueron desaparecidos y que ese crimen sigue impune. O sea, podemos jalar desde ahí esa voluntad de un sujeto madre que al buscar a su hijo o hija desaparecido, pues se topa con las violencias estructurales que organizan y que permiten el hecho de la desaparición. Eso pues se reedita hoy a manera magnificada, pues con 100,000 personas desaparecidas en el país, y es un movimiento nacional. O sea, las madres buscadoras están en todos los estados de nuestro país y han congregado
creado como una red nacional, ¿no? ¿Qué hubiera sido de esto si no las jóvenes como ustedes no se hubieran aliado contra, más bien con esa lucha de mujeres buscadoras y sobre todo, para hablar de la UNAM, la lucha que a partir del feminicidio de Lesbi se organiza y que, digamos, nuevamente hace salir, ¿no? Desborda el tema del feminicidio de Lesbi a la temática del feminicidio en general, pero ya con las mujeres jóvenes que acompañaron y que acompañan estas luchas. ¿Esto por qué lo nombro? Porque lo que es muy importante de este sujeto es que es intergeneracional. O sea que aquí sí estamos hablando de una escucha entre generaciones y de una articulación, ¿no? Entonces, ese sujeto, pues ya Tere nos decía, ese sujeto, digamos, de la transformación es muy otro, ¿no? Es un sujeto que además, me voy a atrever a decir, para ser anticapitalista no tiene que ser marxista, para ser antipatriarcal no tiene que ser feminista, ¿no? Y lo que este sujeto también empieza a incorporar, y a mí me parece de manera radical, pues es esto que ya señalaba Selene que tenía Rosa Luxemburgo, pero que solo tenía ella, porque después, digamos que sí tenemos en las políticas de Estado y también en una visión emancipatoria desde la izquierda, pues mucha confianza en el progreso y el desarrollo, ¿no? En el desarrollo de las fuerzas productivas que nos permitirán en algún momento dejar todas nuestras cadenas. Cuando en realidad el movimiento descolonizante de estas mujeres y de otros pensadores, no solo mujeres, sí nos ponen en el centro pues muchas otras ideas en relación a la necesidad de realmente producir todo en masa, hacer del mundo un mercado mundial, organizar nuestra fuerza cuando estamos acabando con el planeta para seguir y seguir y seguir produciendo. Entonces, ampliar el extractivismo para seguir con un modelo tecnológico que, por supuesto, reproduce las desigualdades, pero al mismo tiempo, pues, acaba con la vida, y no solo del planeta, de comunidades enteras, ¿no? Entonces, ese sujeto, pienso que es más viable que dialogue esa pluralidad de sujetos por la línea de las mujeres, porque esa línea de las mujeres comparte todas estas violencias, pero además se apresta a ser un sujeto poroso que puede escuchar a la otra, ¿no? Para mí ese sujeto hoy es plurilingüe, tiene que ver con hacerse cargo de la integralidad de la violencia capitalista, patriarcal y colonial, ¿no? Entonces, un feminismo anticapitalista tendría que ser también un feminismo al mismo tiempo anticolonialista. Y no solo anticolonialista, como lo decía también Angela Davis, sino descolonizante. Y con esto quiero, pues, agregar, porque ya mis compañeras han puesto como todas las tablas en el ajedrez, todas las piezas, ¿no?, en el ajedrez. Pero para mí la descolonización tiene que ver también con descolonizar nuestro imaginario político y tiene entonces que ver con las emancipaciones posibles, ¿no? Si atamos cabos en todo esto, pues desde la familia, desde el cuidado entre nosotros, desde la inclusión de la diversidad, desde el respeto a lo múltiple, y paso a paso, ¿no? ¿Qué tipo de configuración política nos podríamos imaginar que ya no fuese el Estado-Nación, o como decía Bolívar Echeverría, la nación de Estado? Es decir, un Estado que se impone sobre comunidades, que impone todo, desde una lengua hasta una forma de producir, ¿no? Que nos pone como destino emancipatorio la proletarización de todos, ¿no? Y que como imaginario de la buena vida,
pues tener un mundo lleno de cemento, ¿no? Esa imagen a mí me da mucha angustia, ¿no? El pensar que realmente no habrá áreas verdes en algún momento en ningún lugar. Las ciudades no podrán ser otra cosa, no podríamos tener en lugar de centros comerciales y bancos y gasolinas y mucho ruido en las calles, pues grandes parques donde cultiváramos lo que necesitamos. En fin, ese imaginario pienso que solo lo podemos acceder sí con la militancia antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, pero también con un impulso descolonizador de nuestro propio imaginario. Y ya. Muchas gracias. Sí, ya. Todo bien. Muchas gracias, Márgara, por tus palabras, también muy inspiradoras, para que tengamos una perspectiva también autocrítica, ¿no? Desde los movimientos antisistémicos y anticapitalistas, porque a veces replicamos estos horizontes capitalistas, ¿no? De progreso, de desarrollo, de dominio, ecocidas y también especistas. Entonces, bueno, creo que ponen todas sobre la mesa múltiples problemáticas y nodos a reflexionar. Vamos a cerrar con nuestra última participación para que podamos darle paso a sus comentarios, preguntas, porque nos gustaría mucho que pudieran aprovechar la presencia de estas fabulosas ponentes. Así que le cedo la palabra a Jos Espinosa. Ella es filósofa por la UNAM. Ha trabajado en distintos estudios sobre Marx, hablando de los clásicos, y bueno, también es parte de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas, militante del movimiento de las y los trabajadores socialistas y militante feminista socialista. ¿Dios? Bueno, para iniciar quisiera agradecer muchísimo la participación de Selene, de Tere y de Márgara, porque creo que, no sé, yo desde que logramos concretar este panel estaba muy entusiasmada por lo que significan siempre sus aportes para pensar precisamente en el feminismo anticapitalista y en la temática que hace a esta mesa. Entonces, bueno, quería en primer lugar nuevamente agradecerle su participación. Voy a también intentar leer y no tanto, pero bueno. Es innegable que el movimiento de mujeres fue uno de los sectores más dinámicos durante el sexenio de López Obrador. Las movilizaciones de mujeres, principalmente motorizadas por la denuncia a la violencia, han ido en aumento en los últimos años. Miles de mujeres hemos tomado las calles para denunciar los feminicidios, las desapariciones y en exigencia de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Desde estas movilizaciones quisiera destacar al menos dos aspectos. Por un lado, que las mismas han logrado ampliar el espectro de mujeres movilizadas, yendo más allá de los sectores ilustrados o de la juventud, como ya bien apuntaba Márgara Millán, que en años previos eran quienes dieron cuerpo a este movimiento, teniendo cada vez más presencia de trabajadoras, de amas de casa, de amplios sectores y ampliando el rango etario que nutre dicha presencia en las calles. Por otro lado, en este marco se da la emergencia de movilizaciones y protestas protagonizadas por mujeres, pero que no tienen demandas clásicas, por así decirlo, de este movimiento. Paula Varela señala que ante la crisis de reproducción social han surgido tres tipos de luchas de mujeres al menos, o son las que destacan. La primera, aquellas que pertenecen a los sectores remunerados, sectores de la reproducción social remunerados. Las segundas, aquellas que pertenecen al sector de reproducción social no remunerado, de las cuales las movilizaciones y las huelgas impulsadas los 8 de marzo desde 2017 son un ejemplo, por sobre todo el énfasis de la huelga del sector de cuidados. Y en tercer lugar, aquellas que son o muestran otra cara de la lucha que hace a la reproducción de la vida, por ejemplo, las luchas por la vivienda, por servicios, etc. Regresando a la primera de estas luchas que señala Paula Varela, y en el marco de la emergencia del movimiento de mujeres en México, encontramos que muchas de las luchas en el campo laboral son precisamente las que pertenecen a este rubro. Podríamos contemplar entre ellas las protestas de trabajadoras de la salud, de trabajadoras de la educación, de servicios y trabajadores estatales, que por un lado son gremios altamente feminizados y por otro han sufrido ataques producto de lo que ya mencionaba acerca de la crisis de reproducción social.
Estos no son los únicos conflictos laborales desde ya que se han dado en el sexenio de López Obrador o que se dieron en el sexenio de López Obrador, pero quería destacarlos porque lo que tienen en común es la amplia participación femenina y en algunos de estos casos también el cruce que existe entre las demandas en contra de la explotación o la precarización y las demandas en contra de la violencia machista en los centros de trabajo. El movimiento de mujeres se vuelve aún más importante si contemplamos y miramos la pasivización que trajo el primer sexenio de la 4T, con la cooptación de figuras y referentes de los movimientos sociales, de integración de intelectuales y la promesa del cumplimiento de demandas que habían motorizado los movimientos sociales o los llamados movimientos sociales en sexenios anteriores. Con respecto al movimiento de mujeres y sus demandas, habría que destacar que la relación que el gobierno tuvo con estos fue, por un lado, tensa y por otro lado también que tuvo políticas para con estos. Pensemos, por ejemplo, en la serie de leyes que fueron aprobadas y que iban relacionadas a las demandas por el tema de la violencia en un amplio marco de lo que significa, de cómo se expresa la violencia. Por ejemplo, la ley Ingrid, la ley Paola, la ley Malena, la ley Olimpia, todas ellas enfocadas a algunos de los aspectos que hacen a la violencia. Por otro lado, tenemos la enorme conquista que significó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son respuestas a las potentes movilizaciones por el derecho al aborto que vimos en el país, seguidas de las despenalizaciones que se dieron en los congresos locales, más allá de que aún faltan muchos y que además habría que colocar la demanda no solo de despenalización, sino también de legalización. La derecha también intentó poner un pie dentro del movimiento para cooptar ese descontento ante el gobierno. Por ejemplo, las campañas que vimos de manera medio random en las movilizaciones de "nos vemos en las urnas", o por ejemplo tratando de colocar ciertas figuras como la de Alessandra Rojo, actual alcaldesa de la Miguel Hidalgo por el PAN. Lo que vale la pena preguntarse es ¿por qué pese a la política gubernamental el movimiento de mujeres no formó parte de la pasivización antes descrita? Podríamos destacar al menos 4 razones más allá de todos estos elementos que ya bien se vertían dentro de la mesa. En primer lugar, entendiéndolo en el marco de la dinámica del movimiento de mujeres a nivel internacional. En segundo lugar, por el discurso que tuvo el gobierno, que en momentos confrontó directamente al movimiento de mujeres que se mantuvo en las calles. En tercer lugar, por los límites que tuvieron las políticas gubernamentales para paliar las condiciones más profundas que hacen a la violencia y las condiciones de opresión que viven las mujeres. Y en cuarto lugar, vinculada a esta última, y que me parece la más importante para pensar, que es que las demandas que hoy motorizan las movilizaciones de mujeres son irresolubles dentro de los marcos del sistema capitalista, aún en aquellos gobiernos que se presentan, digamos, como progresistas, ¿no? Aún está por verse el rumbo que tomará el movimiento de mujeres en el marco del primer gobierno con una mujer a la cabeza, y que no es menor señalar la simpatía que la llegada de Sheinbaum ha generado en los sectores femeninos de las masas, sobre todo si contemplamos el discurso de "llegamos todas", y la promesa de la ampliación de programas sociales que apuntan específicamente al sector femenino. Sin embargo, si atendemos a esta última premisa que mencionaba, lo cierto es que, lejos de ver resueltas sus demandas, el movimiento de mujeres va a seguir encontrándose una contradicción entre el discurso y la realidad que vivimos cotidianamente. Antes de pasar al debate sobre los retos del movimiento de mujeres y la perspectiva socialista, me parece importante hacer un breve repaso por lo que implicó la institucionalización del movimiento de mujeres y sobre todo el movimiento feminista en décadas pasadas, cuáles son los riesgos y las consecuencias de esta institucionalización. Por un lado, la llamada segunda ola que logró movilizar a miles de mujeres en los países centrales, no podemos sino entenderla en el marco de lo que fue la creciente ola de lucha de clases del 68, pero por otro lado también no podemos no contemplar que esta repercusión de la segunda ola tuvo una expresión distinta dentro de América Latina, ¿no? Entendiendo que se cortó lo que fue la tradición del movimiento feminista por lo que significaron las dictaduras en el Cono Sur y la derrota de la mano de la contrarrevolución de los procesos más álgidos de la lucha de clases en el Cono Sur, por ejemplo, el Cordobazo en Argentina, los cordones industriales en Chile o incluso el 68 mexicano. Pese a que algunos grupos feministas realizaron algunas acciones durante los gobiernos totalitarios, la realidad es que el movimiento feminista retoma su relevancia hasta principios de los 80s, con la caída de las dictaduras y la instauración de las democracias burguesas. Vemos entonces un corte entre ese momento de los 80s y el momento previo. Durante la década de los 80 se dio el auge de las ONGs,
vinculadas a una serie de políticas de cooperación promovidas desde organismos internacionales como la ONU, que se presentaban como el apoyo al desarrollo y la modernización de los países subdesarrollados, con un énfasis particular en las demandas de género, como lo muestra, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, la CEDAW, o la Declaración de la Década de las Mujeres por Naciones Unidas. A la par de este fenómeno, desde 1981 se dan los encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe, que entre sus tareas se encontraba precisamente la discusión de qué rumbo para el movimiento feminista. En estos encuentros fue muy evidente la discusión entre autónomas e institucionalizadas ante la creciente integración del movimiento de mujeres dentro de las ONGs y a políticas gubernamentales. Esto no es cualquier cosa, hay cifras que comprueban cómo durante 20 años creció un 500% la inversión en las ONGs por parte del sector privado, y si a eso le sumamos las inversiones del sector público, sumarían más de 10.000 millones de dólares invertidos dentro de las ONGs. Era evidente el carácter central que tenían las ONGs entonces, ya sea para paliar los vacíos estatales ante los ataques del neoliberalismo, y a la par cooptar a sectores de los llamados movimientos sociales. Como señala Andrea de Atri, y cito, cuando la mayor parte del programa neoliberal ya se había implementado, el Banco Mundial priorizó la financiación de programas sociales bajo los temas de participación y la transparencia, reapropiándose de los discursos críticos en su propio accionar. El neoliberalismo, a través de estos y otros mecanismos, despolitizó a los movimientos sociales y también hizo que el movimiento feminista se fragmentara y privatizara. Fin de la cita. La ONGización entonces tuvo como consecuencia no solo que se fuera, que cumpliera, digamos, este rol de paliar los estragos que las privatizaciones y los ataques hacia la clase trabajadora que trajo el neoliberalismo, sino también la contención y la pasivización de aquellos movimientos que levantaban demandas de los sectores oprimidos, incluidos el de las mujeres. La apuesta por las calles entonces se abandonó en aras de la construcción de nuevos ministerios, nuevas instituciones y nuevas secretarías de la mujer, y no solo eso, sino que la perspectiva emancipatoria se dejó de lado, mientras el terreno ocupado por estos sectores era el de administrar los programas de asistencia para paliar las consecuencias que había traído el neoliberalismo. La desmovilización que vivió el movimiento de mujeres trajo que la actuación política se restringiera entonces a la administración de estos derechos, y que recién entrado este siglo la participación política de las mujeres retomara las calles. En la dicotomía entre institucionalización y autonomía se encerraba otro problema, dado que no bastaba con decir que no nos queremos integrar al Estado para acabar con él, sino que era necesario enfrentarlo y destruirlo. Si lo que queremos es realmente conquistar una sociedad que realmente pueda garantizar una vida libre de opresión y de explotación. El movimiento de mujeres no es el único que corre o que ha corrido este riesgo de integración, institucionalización, pasivización, etc. En los últimos años hemos visto el destino de varias de las revueltas y movimientos del continente. Matías Mayelo, en su texto de la movilización a la revolución, señala que uno de los retos de los movimientos que hemos visto desarrollarse en los últimos años está en salir de ese ciclo movilización, revuelta, institucionalización. Desde una óptica marxista, y como ya bien lo señalaban las otras compañeras de la mesa, el movimiento de mujeres no es homogéneo y por el contrario es diverso y pluriclasista, entendiendo que el propio colectivo de mujeres es pluriclasista, a diferencia de estas lecturas que asumen al colectivo de mujeres como una clase o como un todo homogéneo. De ahí que dentro del mismo hay una serie de expresiones políticas, demandas, direcciones y disputas sobre el rumbo del mismo. Y como ya adelantaba, está por verse el papel que jugará el movimiento de mujeres en este sexenio. Por tanto, sería importante preguntarnos por el rumbo del movimiento de mujeres y sus tareas en el próximo periodo. Uno de los principales retos será no abandonar las calles y fortalecerse señalando las deudas que tienen para con las mujeres, pero también aquellas políticas que profundizan las condiciones de opresión, que me parece es un poco lo que señalaba Selene en el tercer riesgo que se corre. Experiencias varias tenemos del actuar del movimiento de mujeres ante los llamados gobiernos neoliberales que, mientras iban formando parte de sus agendas y coadyuvando a la conformación de nuevos ministerios, nuevas instituciones y secretarías, por otro lado guardaron silencio ante represiones, políticas de ajuste o políticas de precarización hacia la clase trabajadora. Por poner dos ejemplos, en Argentina, por ejemplo,
sectores de las ONGs y activistas decidieron inclinarse por presionar al Parlamento y a ciertos funcionarios del gobierno a costa de la desmovilización de la campaña nacional por el derecho al aborto, y mientras Cristina Fernández de Kirchner aseguraba en campaña, antes de asumir el poder, que era el siglo de las mujeres, lo cierto es que dentro de su gobierno se ampliaron las condiciones de pobreza y precarización. En Chile, mientras se festejaba el ascenso de Michelle Bachelet, se guardaba silencio ante las represiones del movimiento estudiantil que ella misma encabezó con balas de goma y gases. Teniendo en cuenta esto, el movimiento de mujeres mexicano y sobre todo los esfuerzos de coordinación de algunos sectores han acertado en integrar y hacer contacto con otras luchas. Destacan las jornadas feministas que han integrado como eje central la denuncia hacia el genocidio en Palestina y por la liberación de este pueblo, pero también la intención de voltear a ver a aquellos sectores de mujeres que luchan desde lo laboral, a las familiares de víctimas de desaparición y las luchas en contra de megaproyectos y en defensa del territorio. El reto, ya no solo del movimiento de mujeres, sino en particular de un feminismo anticapitalista dentro del movimiento de mujeres, está entonces ya no solo en mantenerse en las calles, sino en ampliar dicho movimiento y que el mismo integre elementos de cuestionamiento de las políticas que atacan las condiciones de vida. Como por ejemplo por derechos laborales, la demanda en contra de la militarización, señalando el contenido conservador que ha implicado y que sigue implicando la alianza con la Iglesia por parte del gobierno, e incluso los llamados explícitos del Vaticano a impedir que se despenalice el aborto en este país. Lo anterior a la par de mantener una dura denuncia en contra de la derecha que hoy pretende hacerse parte de nuestras demandas, que intenta presentarse como una alternativa. El reto está en seguir señalando que la crisis grave de violencia que vivimos el día de hoy y que nos deja con más de 10 asesinatos de mujeres cada día, inició con la implementación de la militarización en el sexenio de Felipe Calderón con el conservador PAN y que continuó con el gobierno de Enrique Peña Nieto. También está en señalar que desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, ha sido un derecho que ha estado constantemente en ataque por parte de la derecha, como lo muestra hoy las modificaciones en Aguascalientes para reducir los tiempos de la interrupción legal del embarazo. Es decir, el movimiento de mujeres tiene enfrente el enorme reto de mantenerse como un polo independiente que no suelte las calles y que logre posicionarse como un actor político que ya no solo señale la violencia y exija ciertos derechos elementales, sino que se apueste a cuestionar de raíz las opresiones que vivimos y las políticas que las refuerzan. Es decir, que el movimiento de mujeres pueda encarar un carácter subalterno que logre vincular las demandas puestas hoy a una perspectiva que permita cuestionar de raíz las opresiones y la explotación. Pero la autonomía del movimiento o guardar independencia frente al riesgo de institucionalización no puede traducirse en marginalidad, sino que necesitamos entonces masificar y ampliar este movimiento de mujeres. La pregunta es, ¿cómo vinculamos las luchas actuales por la ampliación de derechos a una perspectiva emancipatoria a propósito del título de esta mesa? Recuperando la reflexión de Rosa Luxemburgo sobre la conquista de nuestros derechos en el marco de este sistema que afirma que siempre será un trabajo de Sísifo, es decir, nuestros derechos siempre estarán amenazados mientras sigamos bajo un sistema como el actual, tendríamos que vincularlo entonces a una perspectiva anticapitalista. Esto no significa dejar de lado la lucha por nuestros derechos aquí y ahora, algo que es esencial y que como socialistas consideramos que hay que estar en la primera línea de defensa y de conquista de nuestros derechos, sino pensar cómo estos son pasos firmes para vincularlos a una perspectiva emancipatoria, conquistando de manera íntegra y efectiva nuestras demandas. Regreso a lo que comentaba al inicio sobre que las demandas que pueden motorizar al movimiento de mujeres son irresolubles en los marcos del sistema capitalista. Podríamos entenderlo por dos vías. Por un lado, retomando la lectura que hace Liz Vogel sobre la reproducción social, que es una discusión fundamental para entender la opresión hacia las mujeres, ella se enfoca en mostrar la necesidad de entender al patriarcado desde una teoría unitaria, entendiendo que la esfera de reproducción social, si bien aparece o parece que se da por fuera de la esfera productiva, de ella depende el capitalismo, en tanto sistema que se basa en la fuerza de trabajo y por tanto en su reproducción, es decir, el patriarcado y la dominación de la mujer no es algo independiente al capitalismo o como una serie de opresiones que actúan de manera alterna, sino que es parte constitutiva de su dominación. Por otro lado, si contemplamos al movimiento de mujeres o al feminismo no solo como algo que aspire a la liberación de unas cuantas o como una lucha únicamente antipatriarcal,
Y si diéramos el beneficio de la duda al capitalismo de que pudiera desprenderse del patriarcado, valdría la pena recordar las palabras de Lorna Finelson. Y la cito: la pregunta importante no es si es posible que exista un capitalismo sin discriminación de género, sino si esa sería una igualdad por la que valga la pena luchar. Fin de la cita. La lucha de la que estas jornadas son parte, por rescatar y revivir al marxismo, tiene también la intención de recuperar no solo los vastos análisis que puede brindar para entender la opresión y sus vínculos profundos e intrínsecos con el capitalismo, sino como una guía para la acción. Las bases del marxismo estratégico, que nos permiten mostrar que el patriarcado no es un doble sistema que opera a la par del capitalismo, sino que es parte fundante del mismo, nos lleva entonces a recuperar una salida anticapitalista y, al menos desde nuestra perspectiva, también socialista y revolucionaria. Recuperar hoy la tarea de construir un feminismo socialista se traduce en un feminismo de la lucha de clases y en la construcción de una fuerza política anclada en este marxismo estratégico. Y como feministas socialistas consideramos que el movimiento de mujeres, aun con toda su diversidad, debería ser un movimiento de la lucha en las calles, que guarde independencia del oficialismo y la oposición de derecha, del Estado y de todas sus instituciones, de la Iglesia y de todos aquellos sectores que defienden este sistema que nos mantiene bajo presión y violencia. Esto se traduce entonces ya no solo en no abandonar las calles, sino en que el movimiento de mujeres pueda ser parte de la conformación de un polo independiente que se apueste a confluir con otros sectores y sus demandas, que para nosotros sería clave construir una unidad en las demandas entre opresión y explotación. Es decir, esto nos lleva nuevamente a la discusión en torno a qué sujeto para la lucha por la emancipación y por todos nuestros derechos. Y cómo es que un sujeto puede anteponer entonces un programa emancipatorio distinto u opuesto por el vértice al programa de la burguesía o al programa del capitalismo que tiene para ofrecernos. Es decir, un sujeto que sea completamente independiente a la burguesía. Para esto es fundamental la construcción de fuerzas sociales que se dispongan a enfrentar este sistema, lejos de lo que ha intentado gran parte de sectores de la academia y de la derecha, incluso progresistas, de negar la existencia de la clase trabajadora. Lo cierto es que hoy está más extendida y diversificada que nunca y sigue ocupando un lugar estratégico en el sistema capitalista. Cuando hablamos de que la clase trabajadora puede ser sujeto de la emancipación, ya no solo de la opresión de género, sino de todas las opresiones, no es por una alianza artificial, sino que pasa en primer lugar por visibilizar y señalar que hoy estamos ante una clase trabajadora altamente feminizada y desde ahí las brechas que se imponen entre las demandas del sector obrero y las demandas del movimiento de mujeres en realidad no lo son tanto. Esa clase trabajadora es diversa, feminizada, racializada y multiétnica. Es la que consideramos hoy capaz de poder oponer este proyecto emancipador ante el proyecto de la burguesía. Eso desde ya tiene detrás un arduo trabajo de unión de estos sectores, pero tiene en el horizonte la posibilidad de la construcción de una fuerza revolucionaria que, sobre las ruinas de este sistema, pueda construir un mundo sin opresión y sin explotación. Bueno, pues después de esta primera ronda de intervenciones, de debate, que dejó sobre la mesa varias cuestiones, debate sobre el sujeto, sobre las alianzas y la articulación con otros sujetos en lucha, sobre la multiplicidad y la materialidad de las distintas demandas, ¿no? Así como las formas diversas de lucha por conquistar estas demandas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la discusión o con el riesgo del estatocentrismo? ¿Qué hacemos con el escenario actual, la 4T, sus políticas de cooptación, los riesgos, ¿no?, de la pelea por ocupar espacios institucionales y dentro del Estado burgués? Los desafíos del movimiento de mujeres y disidencias hoy en México, es decir, bueno, un montón de debates. Así que hay de dónde agarrar para preguntar, dialogar con nuestras ponentes. Vamos a tener que hacer una dinámica de intervenciones, comentarios muy breves. Si pudiera hacer 1 minuto, 2 minutos, para que dé tiempo de contestar y que varias de ustedes pregunten, sería lo mejor. Y antes de darles la palabra, quiero invitarles a la reunión de balance de estas fabulosas jornadas de Marxismo 2024 que están
organizando mis camaradas de la Agrupación Juvenil Anticapitalista, porque estas jornadas las organizamos desde la AJA y también desde el Movimiento de Trabajadores Socialistas. Va a ser, atención, apunten, el siguiente miércoles 30 a las 4 de la tarde en el Espejo de Agua, que no tiene agua, aquí en las islas, para que puedan acercarse y bueno, que sigamos discutiendo qué hacemos el siguiente semestre para regresar el marxismo a las aulas y para convertirlo también en fuerza material. Entonces, sin más, por favor, manos al aire. ¿Quién quiere preguntar, comentar? Empezamos con la compañera. Si puede ser hablando. Ay, no, pues primero, qué chido y pues muchas gracias por darnos este espacio pues a las 4 ya los organizadores y organizadoras. Y mientras estaban hablando yo pensaba mucho en el comunicado que acaba de sacar el ZLN sobre pues esta situación tan crítica que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo pensaba en cómo menciona, ¿no?, el cuerpo de las mujeres de nuevo como una estrategia de guerra y de amenazas que no solamente son amenazas sino realidades ante las violaciones y ante esta transgresión al cuerpo femenino. Entonces mi pregunta es un poco sobre cómo, o sea, en esta flanqueza que está teniendo ahorita por la guerra el ZLN, pues, o sea, desde qué trinchera podemos abordar esto, ¿no? O sea, no solamente la praxis, ¿no?, sino también cómo podemos ver pues, al ZLN, que ha sido, como decía Márgara, como este horizonte de que hay otras formas de vida posible, pero que ahorita están siendo transgredidos. ¿Cómo podemos posicionarnos ante eso? ¿Alguien más? ¿A la una? ¿Dónde está nuestro equipo? Bueno, igualmente agradecerles a las ponentes. La verdad creo que fue una discusión muy rica, que deja un montón de perspectivas abiertas, además en una universidad en la que pues en los últimos años ha sido muy importante el movimiento de mujeres y el feminismo, ¿no? Yo simplemente quería contarles, bueno, eso, agradecerles a las ponentes en primer lugar y también contarles que pues estas mesas también las hemos estado impulsando desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista y desde la Agrupación de Mujeres y Disidencias Panirrosas, que llevamos ya varios años acá en la universidad intentando aportar a construir una digamos una alternativa feminista, socialista, ¿no?, que pueda, digamos, todas las batallas que damos para enfrentar la violencia, tanto las compañeras estudiantes, pero también nuestras compañeras trabajadoras del STUNAM, docentes, ¿no?, que sabemos que además es más profunda la violencia que se vive, pues articular estas peleas, digamos, con la perspectiva de conquistar una sociedad distinta, ¿no?, porque sabemos, digo, yo no podré explicarlo mejor que las ponentes, pero sabemos que no, de ninguna manera los conatos, ¿no?, las situaciones que se viven en la universidad pueden ser enfrentadas de manera individual. Nos parece que en ese sentido es necesaria una perspectiva, como lo dice el nombre de la mesa, emancipadora para el conjunto de las mujeres, de las disidencias sexogenéricas, que consideramos que pues, son las que tienen que ir de las manos. Y en ese sentido simplemente quería reforzar también la invitación a que puedan acompañarnos a la reunión, que además de la AJA también la estamos convocando desde Panirrosas el próximo miércoles, porque consideramos que aún es necesario seguir llenando la universidad de ideas revolucionarias, ¿no? Es necesario poder llevar, digamos, todas las ideas que nos permitan cuestionar el status quo patriarcal y heteronormativo en la universidad, pero eso con la perspectiva de transformarlo todo y de sacar, digamos, de lo privado, del secretismo y de lo individual toda la violencia que pues está súper naturalizada en este país, para darnos toda la fuerza para seguir luchando por transformar esta sociedad. Entonces, pues, ojalá se animen a acompañarnos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Ya les dimos un ratito a todos, a quienes no, y les esperan afuera. ¿Qué más? Eso. Hola. No sé, estoy nerviosa. ¿Qué decir? No sé, ese es un tema, pues creo, extremadamente complejo. Creo que me excede en muchísimos sentidos.
por el simple hecho de que, pues, no sé, soy de cierta forma privilegiado. O sea, pero creo que tal vez ese es un buen primer paso, ¿no? Como, pues, reconocerme parte del problema en tanto posición privilegiada, ¿no? Entonces creo que justo es como esencial cuestionar qué posiciones, cómo se estructura la sociedad y cómo hay posiciones de poder que muchas veces ni siquiera, de las cuales no somos muchas veces ni siquiera conscientes, y pues tomar riendas, ¿no? de eso. Y bueno, ahorita pues yo estudio filosofía, entonces todo este problema como en torno a... afortunadamente se instituyó como una clase de género, que se llama Género y Violencia y Ética Comunitaria. Entonces me parece maravilloso, o sea, me parece una acción pues increíble para empezar pues justo a cuestionar, a transformar. Y una de las cuestiones centrales que se trataban ahí era justo como de esta como tensión entre como este estatismo, ¿no? O sea, como no solo hay que trabajar desde la legislación, hay que trabajar desde las acciones cotidianas, desde, no sé, o sea, yo en verdad creo que desde una ética, es verdaderamente una ética, estas acciones de cuestionar, de estar muy atento, ¿no? De estar muy atento a ver en nuestras relaciones personales, con familia, padres, no sé, justo este diálogo intergeneracional creo que puede ser súper importante, porque muchas veces, pues, por ejemplo, justo yo, en mi experiencia personal, pues con mi papá, ¿no? O sea, puedo inmediatamente identificar cómo pues totalmente es un hijo de su tiempo, ¿no? O sea, somos hijos de nuestra geografía, de nuestro tiempo, y entonces es como una resistencia, ¿no? Como un espérate, no seas tan hijo de tu tiempo, también sé un poco hijo de tu propia racionalidad, de tus ideas, de lo que tú quieres construir, de lo que quieres ver en el mundo, ¿no? O sea, no agarres las cosas nada más que te llegan y las reproduzcas así nada más, sin cuestionarlas, sin hacerlas pasar por un proceso crítico, ¿no? Entonces sí, yo pues justo hace un momento, en verdad, estaba recordando hace un momento a Platón. Ustedes pensarán como, ¿por qué Platón? Justo porque en la República hace como una analogía entre el Estado y la persona, digamos el cuerpo. Entonces, me parece que muy... No, es que tiene que ser rápido, ¿verdad? Cuidemos nuestro cuerpo, inventemos reyes y reinas de nuestro propio cuerpo y hagámoslo con amor y tratemos a todos con amor. No sé, ojalá que todo pudiera ser con amor y cuestionemos, no dejemos de cuestionarnos. Ya, solo eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nos da tiempo para un par más. Allá y allá atrás, perfecto. Gracias. Bueno, al principio pensé que este comentario podría estar un poco al margen de la conversación, pero creo que todas de alguna manera lo mencionaron. Mi pregunta, o lo que a mí me gustaría pedirles, es un comentario o alguna especie de instrucción con respecto a la adopción de políticas anticapitalistas o postcapitalistas dentro de la diversidad sexual o de la diversidad sexogenérica, porque de cierta forma es difícil llevar a cabo la discusión. O sea, en un círculo marxista siempre la discusión con respecto al género queda ciertamente relegada, y viceversa en los círculos LGBT la discusión anticapitalista suele quedar bastante relegada también. Entonces, como persona LGBT y persona marxista, estás en los dos, pero a veces no te sientes en ningún lado. Entonces, cuando uno se inmiscuye en la historia del movimiento LGBT en México, del origen del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, del Grupo Lambda, de la guerrilla gay, se da cuenta cómo surge como hijo del 68, ¿no? Con un carácter absolutamente antisistémico, anticapitalista, junto con la detonación de la segunda ola del feminismo, ¿no? Que nace
como un movimiento completamente transversal en ese sentido. Yo lo digo porque sí me siento completamente enajenado en estos momentos de los círculos LGBT, sobre todo porque las políticas neoliberales, que eso es multifactorial, es un poco complejo, pero como ustedes lo mencionaron, con el movimiento LGBT actualmente sí hay una cooptación entera tanto del capital como del Estado, y eso hace no solamente que esa repercusión se vea enteramente en las dinámicas, en el modo de producción, sino que particularmente en las comunidades de hombres que se relacionan con hombres, sí podemos ver una especie de enajenación del cuerpo, donde el cuerpo se convierte en una especie de moneda de cambio y donde las dinámicas del placer y del deseo se ven sujetas a una especie de cuerpo nada más, a la blanquitud, al eurocentrismo, a este modelo de cuerpo que solamente es posible si tiene cierto poder adquisitivo, donde se está plagando la idea de que en una sociedad que está enteramente basada en la oferta y la demanda, pues tal parece que la moral no sirve, ¿no? Que la ética no tiene lugar. Entonces, si es una discusión, eso es también muy complejo y multifactorial. Sabemos que de parte de mucha banda LGBT, pues hay una noción con respecto a que hay una deuda histórica de parte del marxismo para con el LGBT, pero yo no creo que eso sea justificación para que no se lleve a cabo la discusión y sobre todo para que se haga ese planteamiento y esa crítica de la incursión y de la cooptación del Estado y del capitalismo hacia el movimiento LGBT. Entonces me gustaría de su parte, si es posible, algún comentario o alguna instrucción con respecto a esto, porque bueno, de ustedes sabemos que tienen las feministas siglo y medio de haber adoptado esta perspectiva anticapitalista, ¿no? Eso es lo que me han instruido otras compañeras feministas, ¿no? Y por ejemplo, para alguien como yo, lea a una Silvia Federici, por ejemplo, a una Alexandra Kollontai, a una Aisha Krupskaya, que ya tenían desde hace tanto tiempo esta perspectiva como muy bien puntualizada y dirigida para la militancia, ¿no? Y eso es algo que, si bien ustedes tienen tanto tiempo de haberlo instituido, creo que en los círculos LGBT pues esta discusión está relegándose y creo que cada vez es más urgente hacerla y creo que ese sería mi pregunta, mi comentario. Gracias. Por allá atrás estaba ella y luego la copa de ella. Gracias. Bueno, yo les iba a preguntar, porque mencionaron lo del feminicidio de Lesbi, y creo que marcó un parteaguas de las luchas feministas aquí en Ciudad Universitaria, pero me gustaría saber, y es la pregunta, cómo se vivió, porque obviamente no fue lo mismo en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que no sé, en otra facultad como ingeniería, ¿no? Que estoy consciente de que las marchas se hicieron por ahí y hubo mucha violencia, y cómo eso fue el parteaguas para estar aquí hoy y hacer estas pláticas y abrir estos debates, y cómo en ese momento se vivió la lucha, pero cómo ahorita se ven los resultados de ese suceso que fue muy lamentable. Y ya, gracias. Compañera, ¿y cerramos? ¿Sí? Hola, pues primero quisiera agradecer como la apertura de este espacio, que me parece muy importante actualmente en las universidades, porque parece que de repente estamos como muy apaciguados, ¿no? Y eso pues da miedo. Entonces, pues se hablaba acerca como del sujeto político, ¿no? Y qué estamos haciendo. Entonces yo me preguntaba como hasta dónde todas estas teorías, ¿no? Como Rosa Luxemburgo, Alexandra, Silvia Federici, etcétera, mujeres, Marx, hasta dónde puede llegar como la capacidad explicativa y la aplicación no solamente teórica en la actualidad, sino una aplicación como fáctica, y no solamente en las universidades, sino también en las calles, afuera, no solamente donde hay libros, ¿no? ¿Cómo podemos traer toda esta discusión que se está teniendo aquí y que preciso que es muy importante, y cómo podemos pensarla pues en el ahora, en la actualidad, con todos estos cambios y estos procesos tan masivos y extraños que estamos teniendo pues con el capitalismo y con toda esta cuestión de las redes, las tecnologías. Tal vez es una pregunta compleja, pero pues creo que es importante. Y eso. Perfecto. Bueno, ¿cómo quieren responder? ¿Empezamos al revés? ¿Sí? No sé.
Caray. Sí, son un montón de cosas. Bueno, ya. Quizá empezar por lo que comentas sobre el cruce entre la cuestión LGBT y el anticapitalismo, porque en efecto hay una, o sea, si uno rastrea la tradición de lucha del movimiento LGBT antes de lo que implicó toda la cooptación, institucionalización, etcétera, pues justo está vinculado a no solo a una tradición abstracta de izquierda en el 68, sino una tradición incluso marxista y trotska, de hecho, ¿no? Con lo que fue el PRT en sus momentos, etcétera, ¿no? Y creo que Tere un poco ponía algunos puntos sobre las IES con respecto a eso, ¿no? Porque habría que entender entonces, cuando hablamos de patriarcado, pensar no solo en patriarcado, sino en un heteropatriarcado. Y entonces, si eso lo vinculamos a lo que ya más o menos todas poníamos sobre la mesa, de que no es algo exógeno al capitalismo, pues necesariamente tendría que haber una... O sea, para acabar con la presión hacia la comunidad LGBT necesitamos acabar con este sistema. Entonces, pero no es tan simple como simplemente decir como de, ay, hagamos la revolución y en ese momento tendremos la libertad sexual, ¿no? Sino en efecto cómo se hace un cruce entre las luchas que hoy pueden tener protagonismo dentro de la comunidad LGBT y ese horizonte emancipatorio, ¿no? Recuperando un poco esa tradición que existe y desde ya poniendo, pensando en cómo, así como se ha disputado al interior del movimiento de mujeres colocar una perspectiva anticapitalista, cómo lo hacemos también dentro del movimiento LGBT, ¿no? Porque nadie puede negar que la cuestión está extendida, ¿no? Uno va a la marcha del orgullo y es masiva, ¿no? La expresión que pueda haber, pero después justo están ahí todas las empresas, etcétera. Pero después creo que hay cosas interesantes como esta última vez, no sé, fuimos parte de ciertos bloques que salieron a colocar que no había orgullo sin con genocidio en Palestina, ¿no? Me parece que esas líneas pueden ir marcando, pues sí, como cierto camino para ir recuperando el espíritu combativo que tiene el movimiento LGBT, que además ya no solo en México, sino a nivel internacional tiene como parte de su fundación, ¿no? Creo que tomó un montón de tiempo para eso, pero y son muchas cosas, pero bueno, decían por acá lo del comunicado de BZ, que seguro ahí podrán extenderse más, pero yo creo que una de las cosas fundamentales es no solo pues, hacer difusión de lo que está pasando, sino tomar como algo central dentro del movimiento de mujeres también la demanda en contra de la militarización, ¿no? O sea, la exigencia de la desmilitarización, que es uno de los nodos centrales que aquejan a las comunidades y que me parecería central para pensar dentro del propio movimiento de mujeres. Después está la cuestión de las repercusiones de lo que trajo el feminicidio de lesbi. Yo creo que previo incluso al tema del feminicidio habíamos algunos personajes ahí intentando como, pues sí, generar ciertos espacios de discusión, ciertos espacios de cuestionamiento, de crítica. Después vino lo de lesbi, las formas feministas, de las cuales producto de ello hay cosas como lo que comenta el compañero de la clase esta de género, que no existe porque sí, o sea, existe como parte de una lucha que se dio dentro de la universidad. Y yo creo que si bien logró colocar ciertas temáticas dentro de la universidad, también lo cierto es que un poco como explicaba esta capacidad que tiene el propio estado de contención y de integración del movimiento hacia sí mismo, lo mismo intentó hacer la universidad y muchas de las cosas que estaban bien padres, de lo que veníamos discutiendo sobre qué podríamos hacer con respecto a la violencia en la universidad, muchas de ellas terminaron siendo parte de políticas universitarias súper torcidas, ¿no? E integradas, ¿no? Que creo que habría que pensar como en lo que nos dejó para pues sí, poder pensar en la construcción de un movimiento o cómo se vuelve a fortalecer un movimiento de mujeres dentro de la universidad que en algún momento tuvo mucha relevancia y que ahora, no sé, quizá vemos menos.
Y bueno, no sé, ya me tardé un montón, 5 minutos. Si al zapatismo hay que salir a apoyarlo, hoy hay una marcha a las 4 de la tarde, hay que decir lo que está pasando y hay que exigir que se pare esa guerra. Eso me parecería ser un buen motivo de convergencia de luchas, ¿no? Sin duda. Lo que decía el compañero pues es bien interesante. Yo creo que es lo que se ha visto aquí también. El feminismo no es uno solo. ¿Qué implica poner también ahí la agenda anticapitalista o la agenda anticolonialista? Pues es eso, el trabajo de colectivos organizados, ¿no? Colectivas organizadas, que también es lo que nos dicen las compañeras zapatistas, ¿no? Organízate, ¿no? Organízate quiere decir no solo, no sé, en una cosa muy amplia, ¿no? Organízate en tu grupo de trabajo, en tu colonia, socializa todo esto, ¿no? Y claro, la cooptación va a estar siempre ahí, ¿no? De eso trata, de eso va, ¿no? El capitalismo coopta, mercantiliza, seduce, ¿no? Compra, pero también mata, ¿no? Entonces ahí, pues, yo creo que está nuestro trabajo en todos lados, ¿no? Y me gusta mucho que tú te lo plantees. Después está lo de Lesbi. Yo pienso que en Lesbi sí fue un parteaguas, fue un antes y un después, por eso, porque había colectivas de mujeres organizadas que acudieron y que le dijeron a la mamá de Lesbi, que además es trabajadora universitaria, aquí estamos, y que acompañaron todo ese proceso y así aprendieron muchísimo y socializaron. Entonces eso se expandió. Yo no podría entender el paro masivo de facultades y escuelas del 2019 sin el zapatismo. Ojo, los encuentros de mujeres y los discursos que las mujeres zapatistas nos han dicho, las interpelaciones que nos hacen y lo que pasó con el feminicidio de Lesbi, ¿no? Creo que ahí hay una cadena de memoria, un hilito que parece ser que luego se desaparece, pero de repente vuelve a brotar, ¿no? Claro, cada facultad y escuela, ustedes bien lo saben, pues es un mundo distinto, ¿no? Pero lo que vimos en el movimiento de mujeres organizadas fue inédito, ¿no? O sea, parar arquitectura, psicología, economía, y tener gente en ingeniería, ¿no? Que después hiciera, o sea, y es lo que quiero decir con esto de los epicentros, ¿no? Que nos unen, porque ahí se reconocían las violencias y entonces se actuaba en relación a eso. La compañera hacía una pregunta un poco diciendo cómo llevar esta discusión a otros lados, y yo creo que también nos debemos de preguntar la inversa: ¿cómo traer las discusiones que se hacen en las comunidades, por ejemplo, en las comunidades rurales, en los pueblos, en los sectores populares que están discutiendo cómo traer eso aquí? Y cómo pensar que eso también es teoría, compañeros. O sea, cómo darle la vuelta a lo que entendemos por teoría. Por eso cuando yo decía que es también una provocación, ¿no? Hay anticapitalismo sin marxismo, hay feminismo, sí, hay antipatriarcado sin feminismo. Es que esas teorías vivas, ¿no? Están ahí. La gente reflexiona y la gente sabe qué es lo que le molesta, ¿no? Y la gente se organiza. Y entonces hay que poder saltar la barrera de la academia y del que sabe y del que ha leído y estudiado para escuchar la experiencia de quienes viven esas opresiones. Entonces también, ¿no? De ida y vuelta. Creo que era todo. Muchas gracias por los comentarios. Rapidísimo, ¿no? También voy a tomar esta de cómo traer las discusiones teóricas a la actualidad y conectando con esto de los privilegios. Pues yo creo que ahí está, ¿no? Llevemos vidas anticapitalistas, ¿no? Llevemos vidas descolonizantes, amemos de formas anticapitalistas,
Luego en las clases pues estamos todo el rato criticando el colonialismo, pero veo que se van cuando se pueden ir de estancia de investigación a otros lados, se van a Francia y Alemania y ya, ¿no? Entonces también interesémonos pues por el sur global que somos, ¿no? No nada más teóricamente en el discurso, sino verdaderamente en nuestras prácticas, ¿no? Entonces yo creo que neguémonos a oprimirnos entre nosotros, ¿no? Neguémonos a explotarnos entre nosotros, que es precisamente lo que este sistema pone el terreno para que eso hagamos, ¿no? Para que nos relacionemos desde esos lugares, resistamos a ello, ¿no? También la perspectiva anticapitalista también está en nuestras vidas cotidianas, ¿no? En las relaciones interpersonales. Entonces quizás ese es el mayor reto, ¿no? Pues nosotros, ¿qué estamos haciendo para que tener entornos vivibles? Y para que sea un entorno vivible, pues tiene que ser anticapitalista y descolonizante, ¿no? Eso diría. Gracias. Bueno, pues, wow, qué cierre. Pues ya para agradecerles a todos y culminar con esta fabulosa mesa de diálogo e intercambio de saberes, de posiciones, de debates. Uno, me sumo al enérgico repudio al hostigamiento militar, paramilitar, ¿no? A la represión sistemática contra las comunidades zapatistas, contra zonas rurales autónomas. Lo vimos en Ostula, lo vimos hoy en Chiapas. Pero bueno, es algo que está enfrentando no solo los pueblos, sino también la población, ¿no? Lo vimos en Sinaloa, por eso retomaría esta demanda que planteaba la compañera Joss. Hay que sumarnos a exigir la desmilitarización del país, hay que hermanarnos con estas luchas y resistencias, y bueno, señalar que tienen responsable, nombre y apellido, por acción u omisión, es este Estado, más allá de su retórica y narrativa progresista, ¿no? Que demuestra que, en efecto, ¿cuántos límites puede tener decirte feminista si estás a la cabeza de un Estado no solo patriarcal, colonialista, sino también militarista, ¿no? Entonces, bueno, eso lo seguiremos expresando en las calles. Número 2, quiero extender un gran saludo a nuestras hermanas palestinas, que siguen organizadas, luchando contra el genocidio, que son un gran ejemplo de resistencia y que, bueno, nos recuerdan que el feminismo, o los feminismos, también tienen que ser internacionalistas, antiimperialistas, y que esa es una bandera que levantamos muy fuerte hoy para que nos escuchen más allá de las fronteras y de los océanos, porque desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Les invito a la última mesa, vamos a tener una última mesa virtual sobre el mundo del trabajo, las modificaciones en el mundo sindical y el TEMEC, ¿no? Pasando por las protestas obreras que sí ha habido y que creemos que hay que visibilizar en estos últimos años. Va a ser el 29 de octubre de manera virtual y pueden seguirlo a través de las redes de La Izquierda Diario, en donde por cierto están grabadas todas las mesas, así que si no pudieron ver las pasadas, ahí les sugiero que se metan al Facebook. Y bueno, pues sigamos construyendo estos feminismos desde la creatividad, desde la combatividad, desde el internacionalismo y el antiimperialismo, para convertir estos horizontes emancipatorios en proyectos anticapitalistas, en fuerza política material que subvierta todo, que despatriarcalice las universidades, pero que también haga estallar, ¿no? Estos sistemas de poder, de explotación, de opresión, porque no queremos quedarnos en las aulas con estos debates. En efecto, queremos ir más allá, regresar a las calles, a nuestros centros de trabajo y de estudio, y lograr pues retomar las banderas de una generación juvenil como la del 68, que logró no solo quedarse en la crítica de las ideas, sino pues básicamente convencerse de la necesidad de transformar radicalmente y revolucionariamente esta sociedad que solo nos ofrece miseria, opresión y explotación. Y bueno, para eso necesitamos a la sexodisidencia, a todas las mujeres, pero también a todas y todos los que luchan. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ojalá puedan vernos el miércoles que viene, ¿no? El miércoles, en la reunión en las islas, en el Espejo de Agua Sin Agua. Muchas gracias de nuevo, Marga,